Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal de Lord Guzmán, al castillo de Lord Guzmán. Hoy, último programa de la biblioteca del castillo de Lord Guzmán, que hoy hemos decidido grabar en el día de hoy, pues básicamente porque el canal le quedan 15 días para irse de vacaciones de verano. Y hace muy poco, relativamente poco que he terminado de leer este libro. Así que vamos a aprovechar el día de hoy para grabar esta sesión que al menos a mí me gusta y que es una sesión para los más intelectuales, ¿no? Del rol. Y bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar del libro Fuego Mágico. Libro que también publicó en España la editorial Timon Mas y que está escrito por Ed Greenwood. Y hoy voy a aprovechar para hablaros de uno de estos locos del rol, un friki del rol como es Ed Greenwood. Pero antes de eso también tengo que deciros que en este vídeo voy a aprovechar en primer lugar para, pedir disculpas porque esta semana estamos teniendo una semana con muy poco rol. Tengo un lío bastante gordo en casa que tengo que solucionar. Y eso me está dejando, pues la verdad, muy poco tiempo para poder daros vuestras dosis de rol que tanto necesitáis. Sí estoy colaborando con otros canales porque, bueno, tengo compromisos con mis grandes amigos EV Jason y Caballero Oscuro, pero mi canal está un poco paradito esta semana, aunque espero que el próximo domingo finalicemos la campaña de los X-Men. Y a partir de ahí, pues la semana que viene tenemos una partida el miércoles de Vampiro la Mascarada, mano a mano, que me dirige Caballero Oscuro en mi canal, y ya lo adelanto de aquí. Y bueno, por lo demás, otros anuncios que haré al final de este vídeo. Así que sin más dilación vamos a empezar a hablar de Fuego Mágico. Pero como he dicho, antes de hablar de Fuego Mágico, me gustaría hablaros de uno de estos locos del rol. Uno de los hombres que han hecho posible que generaciones y generaciones, bueno, al menos un par de generaciones, que son los que llevamos ya jugando, hayamos podido disfrutar de esto del rol. Uno de estos locos que allá por los años 60-70 empezaron a diseñar lo que hoy en día es el mundo de Dungeons and Dragons de los Reinos Olvidados. Y no me refiero a otro que al mítico, al creador de uno de los personajes más grandes de la historia de los Reinos Olvidados, como es el mago Elminster, uno de estos locos que se llama Ed Greenwood, que tenéis ahora mismo en pantalla. Este hombre que tenéis aquí, a este hombre le debemos muchísimo. Este hombre es un escritor canadiense de libros de fantasía y juegos de rol, pero no solamente es conocido por eso, sino es conocido porque él, junto a su amigo Jeff Groove, que ya os hablé de él en la trilogía de la piedra localizadora, crearon el escenario de campaña de los Reinos Olvidados en 1987, aunque esta campaña llevaba siendo usada en privado desde el año 75. Ha publicado más de 200 artículos en la revista Dragón y tiene en su poder unas 30 novelas y módulos de la compañía TSR, pero sobre todo es archiconocido por haber creado a Elminster, el poderoso hechicero elegido por la diosa Mistra y uno de los personajes más relevantes de los Reinos Olvidados. Ese es Ed Greenwood, ni más ni menos que uno de los hombres a los que le debemos más horas de rol, al menos por mi parte, porque yo he jugado a Reinos Olvidados y he dirigido Reinos Olvidados durante muchísimos años. Así que si habría que hacer algún día un homenaje y entregar un premio al mejor rolero del año, yo lo tendría nominado casi con toda seguridad. Y ahora sí, ahora vamos a hablar de Fuego Mágico. Fuego Mágico es una novela que está suelta
no pertenece a ninguna trilogía, a ninguna saga de los Reinos Olvidados, que cuenta las aventuras y desventuras de una joven llamada Cheshire, que viaja por los Reinos Olvidados junto a un joven mago, y ambos tienen que pasar 1000 penurias para poder sobrevivir. Esta aventura de esta joven comienza en una posada en luna creciente. Allí es donde se cruza su mirada por primera vez con la de este joven mago, que finalmente acabará convirtiéndose en su pareja. La novela te cuenta cómo la joven, aburrida de estar en la posada, decide salir de viaje, y cómo viaja en un principio en compañía de un grupo de aventureros que se llaman la Lanza Luminosa, y que tras pasar por las ruinas élficas de Midranor le sucede algo muy extraño que llama la atención de los caballeros de Midranor y del propio Elminster. Ese es el argumento principal de Fuego Mágico, en el que veremos enfrentamientos contra Dracoliches. Para aquellos que no sepan lo que es un Dracolich es un dragón muerto y zombie, por así decirlo, resucitado mágicamente gracias a los poderes de brujos conjuradores. Y también veremos en esta novela, pues la verdad, un batiburrillo muy importante, porque vemos a los caballeros de Midranor, que tienen su propia saga, que más adelante voy a leer y que también os voy a contar aquí. Y también se habla de los guardianes de Centarín, que es una región muy caótica, muy maligna de los Reinos Olvidados. Se habla también de los seguidores de Bane, que es uno de los dioses caóticos malvados más importantes también de los reinos. Se hablan de los miembros del culto de los dragones caídos, que son precisamente los archimagos y los brujos que resucitan a los dragones para convertirlos en dracoliches. En definitiva, es una novela que Ed Greenwood quiso escribir y en una sola novela, y que resulta tan caótica que en ocasiones muchas veces piensan que si hubiese ordenado un poquito sus ideas y hubiese alargado un poquito ciertas zonas y hubiese explicado mejor determinados momentos, esta novela podría haberse convertido perfectamente en 2 o 3. Y ahora vamos a la parte de la valoración, precisamente por mi parte de la novela. Vamos a hablar, como siempre, en 4 apartados. No he querido hacer mucho spoiler de la novela, porque realmente sí merece la pena de leerla, aunque es cierto que a mí me ha costado un poquito, y lo tengo que decir. Y ahora voy a explicar por qué. Pero antes, sobre la trama. La trama, a mí personalmente me parece muy interesante, porque está centrada en personajes que, si estuviésemos hablando en puros términos de juegos de rol, que es a lo que se dedica este canal, son personajes de nivel muy alto. Y no estamos acostumbrados a ver, al menos yo, novelas así en donde los personajes empiezan ya en un nivel muy alto. Aquí, salvo Cheshire, que parece que es una aprendiz de aventurera, y el mago que la acompaña, que también es un aprendiz, realmente la novela en sí, el resto de personajes son personajes con un nivel altísimo, muy muy alto. Y eso es una sorpresa, y a mí me gusta, porque los combates, evidentemente, que se pueden leer en esta novela son muy 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 épicos. Pero ahora vamos a valorar, y como siempre valoro, bajo mi punto de vista, la impresión que yo me he llevado con la novela, y si me ha gustado o no me ha gustado a mí. Estas son mis opiniones. Es evidente que cualquiera de vosotros puede leer la novela y no estar para nada de acuerdo conmigo, y no pasa absolutamente nada. Lo digo siempre y lo advierto siempre, porque cuando uno da su opinión, pues siempre puede llamar a la polémica, ¿no?
Y siempre lo valoro en cuatro apartados, que son prosa, personajes, originalidad y adictividad. Y vamos a iniciar con la prosa. La novela, en este caso, la puntuación va de 1 a 5. Ya lo he dicho en vídeos anteriores, lo recuerdo en todos los vídeos por si acaso alguno viene a uno de estos si no ha visto los primeros. Puntuación de 1 a 5. Vamos con prosa. Y yo en prosa tengo que decir que a mí me ha costado leerlo, pero me ha costado leerlo simplemente porque me parece que la novela está muy atropellada. Y ahora me explico. Como Ed Greenwood quiere contar muchas cosas en muy poco volumen, estamos hablando de una novela de unas 360 páginas aproximadamente, en donde suceden muchísimas cosas. Vamos a hablar de una aventurera que empieza su vida en una posada, que está aburrida de su vida, que una noche viene un grupo de aventureros que se une a ellos y que empieza a viajar con ellos. Ese es el principio de la novela. Y empieza bien. El principio de la novela empieza bien. Te cuentan cómo ella pasa penurias en las primeras aventuras, porque no está acostumbrada, como todos los cuentos heroicos que ella había visto y la gente que había contado en la posada, pues no son tan bonitos una vez que tú los vives en persona, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a partir de ahí empieza a acelerar. Y empieza a acelerar de una manera exponencial, que llega un momento en el que tú mismo no sabes qué estás leyendo, porque te mezcla ideas y pasas de una escena normal a una escena de combate así, y de repente vuelve a ser una escena normal y luego otra escena de combate que no sabes por qué ha empezado ni a cuento de qué. Suceden cosas que a mí personalmente pues me costó seguir un poco el hilo del libro, porque es lo que he comentado, está demasiado atropellado. Tal vez si hubiese alargado un poco más cada momento de la novela, aunque hubiese sido un libro de 500, 600 o 800 páginas, no hubiese pasado absolutamente nada, pero hubiese sido más fácil de seguir el hilo de la historia, en mi humilde opinión. Por ello, a Fuego Mágico le doy un 2,5 sobre 5. Creo que es la puntuación más baja que he dado en prosa hasta el momento en todos los libros de los que he hablado aquí. Vamos ahora con personajes. Personajes que salen en sagas, en grandes sagas como Elminster y como los Caballeros de Midranor, vuelven a aparecer aquí. Se nota que es el autor, Ed Greenwood es el creador de Elminster, porque aquí vemos a un Elminster más en su esencia. Un Elminster que no solamente nos muestra que es un mago archipoderoso y casi imposible de hablar con él y que nunca coge aprendices y que etcétera, etcétera, etcétera. Es un mago elegido por Mystra para controlar la magia en los reinos olvidados, etcétera. Para ver a la persona, al ser humano que hay detrás de Elminster. Vemos a un Elminster hogareño, un Elminster que tiene sus propias penas, que echa de menos haber tenido compañía femenina. De hecho, le vemos incluso una affair con otra bruja. En fin, vemos que se desarrolla más el personaje de Elminster. Los Caballeros de Midranor, bueno, pues se desarrollan algunos de los personajes un poquito. No hay novela para tanto. Estamos hablando de que los Caballeros de Midranor son alrededor de 7 o 8 personajes importantes, y cada uno de ellos con una historia y un trasfondo bastante importante. Y estos son 360 páginas. No da para contar tanto cuando la historia principal ni siquiera es de ellos. Es de la joven y del mago que la acompaña. Y es en estos personajes en donde posiblemente debería de haberse enfocado un poco más la novela. Quizás se queda un poco corto la historia del hechicero, que finalmente acaba viajando toda la novela con ella, con Cheshire. Y la historia de Cheshire al principio queda un poquito ahí en el aire, de dónde viene ella, quién es, por qué es capaz de controlar el fuego mágico, que ahora voy a contar lo que es. Pero se desarrolla bien su personaje más o menos a lo largo de la aventura. Es quizás
el mago, el que se me quedó un poco corto. Y evidentemente los caballeros de Midranor es que no había tiempo suficiente para describir y para contar todo de cada uno de ellos. Pero yo creo que el tratamiento de los personajes en esta novela está muy bien llevado, aunque estuviese realmente atropellada, como ya he dicho, en la prosa. Y yo en este caso sí le voy a dar un 4 sobre 5 a los personajes, porque además son personajes muy interesantes de los que se podría escribir incluso más novelas. Vale, pues ya hemos hablado de la prosa, de los personajes, vamos con originalidad. A mí me parece una novela bastante original en el sentido de que yo llevo muchísimo tiempo jugando a D&D y nunca había oído hablar del fuego mágico. Es cierto que es una novela del 89, creo recordar, pero nunca había caído en mis manos hasta ahora, que me he hecho de una colección de EPUBs bastante interesante. Y ha sido ahora cuando la he leído, pero en ningún libro ni manual había oído yo hablar del fuego mágico, que ahora voy a para describiros. El fuego mágico es una habilidad que determinadas personas desarrollan en los reinos olvidados, por la cual son capaces de absorber la magia, concentrarla en su interior y expulsarla en forma de una llamarada. Eso es el fuego mágico. La novela te cuenta de que la protagonista, que es hija de otra portadora de fuego mágico, desarrolla sus poderes por primera vez en Midranor, aunque ahí queda un poquito oscuro el cómo ella despierta sus poderes, ¿no? Porque realmente no está muy bien explicado cómo Elminster está allí, cómo Elminster sabe que ella es portadora del fuego mágico, porque se supone que es una cosa que le pasa a muy poca gente. De hecho, te cuentan de que solamente han habido 2 grandes portadores de fuego mágico en todos los reinos olvidados, la madre de ella y ella. Pero en ningún momento te dice por qué Elminster deduce que ella es hija de y la ayuda a despertar el fuego mágico, sino simplemente la ayuda a despertar el fuego mágico así, sin más ni más, y sin una explicación ahí de por medio o algo, nada, absolutamente más nada. Ni en ese momento ni al final de la novela, en ningún momento te describen cómo es que él sabe eso, ¿no? Es como si el mago dijera, yo creo que esta niña tiene eso, pero nada más. Así que en ese sentido es original en el sentido de que estamos hablando de algo que no suele ser habitual en los reinos olvidados, y además es una novela que te habla nuevamente de Cormyr, y a mí me gustó, a mí me pareció una novela original, una historia totalmente distinta, que se sale de la típica historia de héroe que va a rescatar a princesa atrapada, o de héroe que escapa de su hogar para vivir sus aventuras. No, en este caso es una chica normal y corriente que está aburrida de vivir en una posada y que decide vivir aventuras, y que resulta que tiene en su interior un poder inmenso que ella no conocía. Se parece en ese sentido a muy pocas novelas. Así que en originalidad le voy a dar un 3,8 sobre 5. Ya veis que yo soy un poquito exigente. Ya veréis en otras novelas más adelante, cuando hablemos sobre todo del Elfo Drow, que ahí las puntuaciones van a ser muy altas, pero es que me tiene el corazoncito robado R.A. Salvatore. Bien, vamos con la última parte, la adictividad. A mí me ha costado terminarlo. Me ha costado terminarlo porque al ser una novela tan enrevesada, realmente había veces en las que me perdía un poco, ¿no? Digo, pero ¿cómo han llegado aquí? ¿Y por qué están pegándose con ese? Pero si hace un momento estaban en una posada tomándose un hidromiel, ¿cómo es que ahora están pegándose con un Dracolich en mitad de un bosque? En 2 páginas. ¿Cómo hemos pasado de aquí a aquí? ¿Vale? Es algo que a mí me ha costado un poco de seguir la novela, ¿no? En ese sentido. Aún así, aunque me ha costado un poquito, he sido capaz de terminarla relativamente pronto. Pero no le doy la adictividad que tienen otras que sí he leído de Reinos Olvidados. Yo creo que tiene un 3 sobre 5. Y que con eso va genial. Y bueno, en definitiva, ¿recomendaría leer Fuego Mágico? Sí.
pero lo recomiendo leer, como siempre digo en estos casos, con tranquilidad, porque en este caso por lo menos es una novela complicada de leer, porque ya comento de que si no sabéis nada de los Caballeros de Midranor, no habéis leído absolutamente nada, como me ha pasado a mí. Yo sí he leído algunas cosas de Elminster, pero no he leído nada de los Caballeros de Midranor. También empiezan a meter cosas que se supone que tú ya tienes que tener consabidas, y eso te hace perderte un poco, ¿no? Es una novela que si la pillas de nueva sin haber leído otras sagas anteriores, te va a costar trabajo saber quién es quién y de dónde viene. Pero por lo demás, yo creo que con tranquilidad, con un sentado en tu sofalito o en tu butaquita, con un café o una Coca-Cola tranquilito allí, puedes meterle mano a la novela en ratitos cortos. Y creo que se deja leer. Así que sí, recomendaría leer Fuego Mágico. Y sobre todo si estáis interesados en crear una campaña para personajes de nivel de 12 a 15, por ejemplo. Porque os van a dar bastantes ideas de cómo crear una campaña para personajes de nivel 12 a nivel 15 e incluso más. Y nada más, lo vamos a dejar aquí ya, lo vamos a dejar en este momento. Recordando que el domingo, si todo va bien, el domingo estaremos con X-Men, con el último episodio de la campaña que estamos jugando en mi canal, con Carolina, con Gastón, con Caballero Oscuro. Y bueno, y con Vicente. Que la semana que viene, si todo va bien, juego ese mano a mano de Vampiro la Mascarada con Caballero Oscuro. A ver qué me tiene preparado. Voy a estrenar mi personaje en su saga y la vamos a estrenar en mi canal, porque así él me lo ha cedido y yo se lo agradezco. Y que bueno, intentaremos la semana que viene también volver con Hombre Lobo. Esta semana no va a haber Hombre Lobo y la verdad os pido perdón, pero tenéis que entender que este fin de semana y el lunes, en concreto mi aniversario es el lunes, pero lo vamos a celebrar durante el fin de semana mi mujer y yo en una escapadita romántica a la playa, que también hay que hacerlo de vez en cuando. Hay que de vez en cuando desconectar un poquito del rol y hacer otro tipo de historias. Así que nos vemos en próximos vídeos del canal de Lord Guzmán. Desde aquí un abrazo a todos. Sorprendido estoy de que hace una semana estaba grabando el vídeo del sorteo con 198 suscriptores, llegué a 200 y ahora estoy en 231. Me echo las manos a la cabeza de lo que ha pasado esta semana, de cómo habéis entrado a saco en mi canal, y espero que hayáis venido para quedaros. Un abrazo y un beso a todos y a todas. Tenéis Lord Guzmán para rato, así que nos vemos en siguientes vídeos del canal de Lord Guzmán. Hasta pronto. Chao, chao.